Bienvenidos una vez más a Sola Escritura, el podcast de la Iglesia del Evangelio del Señor Jesucristo. Hoy en el aula virtual, el hombre como sacerdote e intercesor. Iglesia del Evangelio del Señor Jesucristo, compartiendo la verdad de la palabra de Dios. Estamos viendo acerca de la oración, ¿no es cierto? Estamos viendo acerca de la oración. ¿Qué decía la imagen que pusimos en WhatsApp y en las redes sociales? ¿Cómo orar? ¿No es cierto? Era el tema cómo orar. Ahora, para estudiar cómo orar, mientras yo estaba estudiando el tema de la oración, me pareció bueno dividir. ¿Sí? Dividir. ¿Cómo debería orar el hombre? Como cabeza de hogar. ¿Cómo debería orar la mujer? Como esposa. Los hijos, ¿cómo deberían orar? ¿No es cierto? Entonces vamos a ver hoy el hombre como intercesor. ¿Sí? ¿Qué es lo que decimos del hombre? Sabemos decir, a ver, ¿cuál es el primer llamado del hombre? ¿Cuál es el primer llamado del hombre? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el primer llamado del hombre? ¿Qué decimos cuando nos casamos? ¿Qué es el hombre primero? ¿Qué es el hombre? ¿Perdón? Cabeza de hogar. ¿Cuál es el primer llamado del hombre? Claro, es cabeza de hogar. Pero esa cabeza de hogar está inmerso en la... Ser sacerdote. El proveedor del hogar. ¿Sí? La respuesta correcta es ser el sacerdote. ¿Sí? Él es el sacerdote de la casa. ¿Sí? Del hogar. El sacerdote de la casa del hogar. A ver, ¿dónde se encuentra esto del sacerdote? ¿Dónde se encuentra? Reyes, exacto, nos ha dicho reyes sacerdotes. Ahora, ¿hay algo específico que diga que el hombre es el sacerdote de la casa, de su casa? ¿En la Biblia? Pero sí hay ciertas características que lo hacen aún más importante a ese llamado del sacerdocio. Vamos a ir a Deuteronomio 6. ¿Sí? Versículo 6 hasta el versículo 9. Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. ¿Quién tiene el texto? Sí, a ver. Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio 6. Ya, ajá, versículo 6, del 6 al 9. Vamos a ver. Yo tampoco alcanzo a ver. A ver, ¿lo tienes? Ya, a ver, vamos a ver. Aquí. Listo, hasta el 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Solamente el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Y estas palabras qué? Que yo te mando. ¿Y estas palabras que yo te mando? Y empieza a decir qué es lo que debe hacer con estas palabras, ¿no es cierto? ¿Qué debe hacer? Enseñarles a sus hijos mientras están en el camino, ¿no es cierto? Enseñar a su hogar. Enseñar a su hogar. Ese es el deber que tiene un sacerdote del hogar. Primera de Pedro 2:5. Cogí un texto del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2:5.
A ver, la hermana Darito, ella tiene. Vamos a ver. Primera de Pedro 2:5. Allá. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Bien, ahí vemos en cambio algunas características bíblicas, ¿no? Yo creo que sí nos sirvió algo de lo que estudiamos en cuanto a teología sistemática, ¿no es cierto? Vamos a hacer hoy un pequeño ejercicio. ¿Podemos leerlo otra vez? Vosotros también, como piedras vivas, Hasta ahí. Piedras vivas. ¿Qué más? sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, Edificados. Sacerdocio. ¿Qué más? para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificio. Hay un mediador, ¿cierto? Por medio de Jesucristo, dicen, ¿cierto? Pongámosle mediador. Bien, si ustedes miran estas características, que son piedras vivas, edificados, sacerdote, sacrificio y mediador, estas son características de un sacerdote desde el Antiguo Testamento. Y Pedro la recoge en el Nuevo Testamento y nos dice qué es lo que es un sacerdote. Son piedras vivas, que ellos van a ser edificados, ¿sí? Ellos son sacerdotes que ofrecen un sacrificio espiritual y lo hacen a través del mediador, que es Cristo Jesús, ¿no es cierto? Que es Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir sacerdote? Sacerdote es la persona escogida por Dios para ser mediador, ¿sí? Para ser mediador y para ser constructor, ¿sí? Eso es lo que dice la Biblia. Esa es la definición de sacerdote. Una persona escogida para ser mediador o constructor. Incluso la palabra sacerdote en el hebreo significa esto, ¿verdad? Constructor de puentes. Sí, este es un sacerdote, aquel que construía puentes, el que puede construir un puente y debe construir un puente. Ese era un sacerdote. ¿Por qué? ¿Qué se les viene a la mente con esa definición? ¿Perdón? Para unir. Para unir, ¿unir qué? Unir espiritualmente sería, digamos, al hogar con el Señor Jesucristo. Al hogar con el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Algo dijo? Pueblos, unir pueblos. Unir pueblos. ¿Ya? El sacerdote tiene una tarea muy importante en la vida de las personas. Nosotros hoy conocemos la palabra sacerdote muy común, ¿no es cierto? Sabemos qué significa. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué se les viene cuando les digo sacerdote? El que dirige, que tiene autoridad. ¿Perdón? Un guía espiritual. ¿Ya un guía espiritual? Aquí dijeron algo importante. El catolicismo era el que dirigía la misa. El cura. ¿No es cierto? Usted dice sacerdote, ¿qué se les viene a la mente? Primero un cura, ¿no es cierto? Se les viene un cura. Ya. Un obispo, el padre, ¿no es cierto? El padre. Lo cierto es que sacerdote, primero, somos nosotros. Sacerdote son los padres de familia, ¿sí? Y sacerdote es quien comparte la verdad de la palabra de Dios. Porque si yo no comparto la verdad de la palabra de Dios, es imposible que pueda ser un puente. Voy a hacer un puente mal hecho o un puente que me conduce a otro lado, ¿sí? Tal vez voy a hacer un puente que sale de aquí, donde estoy yo así, grandote, y voy a hacer un puente acá donde está Dios, ¿sí? Y resulta que este se desvía y vuelve a llegar donde estoy yo, ¿sí? Eso es lo que ahora hacen
los sacerdotes o falsos sacerdotes. Por eso hay que tener mucho cuidado con predicar la palabra de Dios. De manera, ¿qué le puedo decir? Ambigua, de manera subjetiva, de manera alegorizada. ¿Sí? De manera alegorizada. Por ejemplo, a veces cuando nos cuentan un chisme, ¿no es cierto? Ni sabes. Lo vi al Carlitos Cisneros, yo qué sé, haciendo un negocio chueco. Ya. Resulta, ni sabes lo que me contaban de Carlitos Cisneros. Ni sabes que me contaban de Carlitos Cisneros. Que estaba entrando a la discoteca a hacer un negocio chueco. ¿No es cierto? Y ya empezamos a alegorizar, ya empezamos a meterle sazón para que sea más interesante, ¿no es cierto? Para que realmente... Exacto. Y eso es lo que hacemos con la Biblia. Bueno, Dios nos guarde. Eso es lo que se ve que se hacen con la Biblia. Que Dios nos guarde. Y que si algún día lo hemos hecho, que el Señor nos perdone. ¿Sí? Pero es lo que se hace con la Biblia. Resulta que, híjole, ¿cuánto llevamos? ¿29 o 30? 29. Y hay que pagar el arriendo. Voy a hablar acerca de la ofrenda y del diezmo. Y resulta que utilizo la Biblia. ¿Para qué? Para mi beneficio. Ese es un puente mal hecho. Ese es un puente que no tiene bases sólidas. Y un puente que no me dirige a ningún lado. ¿Sí? Un puente que no me dirige a ningún lado. Ahora, el sacerdote también ayuda. El sacerdote ayuda. ¿A qué ayuda? ¿A qué ayuda? A construir. Claro, él es el constructor. ¿Sí? Él debería ser un constructor. ¿A qué ayuda? A establecer una relación. ¿Sí? A establecer una relación y debería enseñar en la parte espiritual cómo relacionarse con Dios. ¿Cómo relacionarse con Dios? Si acaso, ¿cuál es la diferencia entre un pastor y un coach? ¿Cuál es la diferencia? ¿O no habrá ninguna? Porque los dos se paran al frente y hablan. No, el coach tiene que llegar a la gente. El coach tiene que llegar a la gente. Y motivador, el coach. Ya, por ahí más bien, motivador. Sí, vamos a ver, la palabra motivación. Motivador. ¿Motivarme a qué? A superarse. ¿Ya? ¿A superarse a qué más? A prosperar. ¿A qué más? Levantar el ánimo. Es decir, ¿centrado en quién? Un puente que me dirige a mí mismo. ¿Cuál debería ser la diferencia entre un pastor con un pastor? ¿Qué es lo que debería hacer un pastor? Acercarnos a Dios. Porque tenemos primero una función que es similar entre el coach y el pastor. ¿Cuál es? Llamar la atención de los oyentes. Uno. Son líderes, ¿no? Son líderes, ¿ya? Son líderes. Ahora, nosotros llamamos la atención a la gente a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros, dice la palabra del Señor, que debemos persuadir. ¿Sí? El Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos persuade de la palabra de Dios y nos convence de la salvación, del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Él ayuda a que las demás personas sepan cómo relacionarse con Dios. ¿Sí? ¿Qué también hacen? Para que pueda ayudarles a relacionarse con Dios, ¿qué debería aprender a hacer? ¿Cómo les enseño a relacionarse con Dios? Ya, preparándose, ya. ¿Prepárame para qué? Para predicar. Para predicar, otra palabra sinónima. Ahí, por ahí está. ¿Qué hace una profesora? Enseña. Entonces tengo que enseñar, tengo que guiar, tengo que instruir a cultivar la espiritualidad de las personas que oyen. ¿Sí? De las personas que oyen. Éxodo, por favor, mis hermanos. Éxodo 19, del 5 al 7. ¿Lo tienes? Ya. Éxodo 19, del 5 al 7. Ahora pues, si dieres oído a mi voz
guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Amén. Sacerdotes santos. Sacerdotes santos. Verán, voy a hacer un paréntesis que es para la prédica que estoy preparando. No sé si diga esta frase este domingo o el próximo. Pero nos excusamos en que somos hombres y por eso pecamos. Soy hombre, soy pecador. ¿No es cierto? Sed santos porque yo soy santo. Seguid el modelo de Cristo. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo, dijo Pablo. No debemos excusarnos en que somos hombres y somos pecadores y por eso vamos a pecar. Porque Dios no quiere que nosotros vivamos continuamente tentados y cayendo en la tentación. Dios quiere que usted y yo seamos santos. ¿Sí? ¿Que es una tarea difícil? Es una tarea difícil. Misión imposible. Agente 007. Pero es nuestro deber. ¿Sí? Es nuestra tarea. Cierro paréntesis. Ahora. Pero pastor, casi imposible. Claro. El único perfecto fue el Señor. Así es. Así es. Pero yo no debo coger el pecado como una excusa. O más bien, no el pecado. Yo no puedo coger mi naturaleza como una excusa para ser tentado y caer en la tentación. Ser tentado y caer en la tentación. Sí, pero obviamente es algo imposible. En algo vamos a fallar. ¿Sí? Tal vez yo más que ustedes. Pero tenemos un intercesor. ¿Sí? Bien. Ahora, estamos viendo el sacerdote, ¿no es cierto? Les he comparado con un pastor. ¿Sí? Con un pastor. Resulta que es todo lo que hemos hablado de este sacerdote es lo que tienen que hacer los hombres cabeza de hogar. Todo lo que yo acabo de decir. Todo. Absolutamente todo. El varón, padre de familia, debe aprender a conocer a Dios. Debe aprender a conocer a Dios. ¿Conoce usted a Dios como padre de familia? Porque verá, si no conoce a Dios como padre de familia, ¿a quién les va a guiar? Pues? ¿A que conozcan a quién? ¿No es cierto? ¿A que conozcan a quién? Ya. Ahora, esta tarea de la espiritualidad siempre ha sido delegada, ¿no?, a las esposas. Las esposas a veces son con lo que más cargan. Bueno, una de las cosas que más cargan, ¿sí? Porque las mujeres son dignas de admirar por los hombres. Tienen muchas virtudes, ¿sí? Tienen más virtudes que defectos. Póngale a una mujer a hacer un trabajo, 4 trabajos a la vez, los hace. Póngale al hombre a hacer 4 trabajos a la vez. Probablemente sea un hombre que necesite mucha concentración para hacerlos y no meter a la olla al bebé. ¿Sí? Pero una mujer es digna de admirar en ese aspecto. Otra cosa que la mujer es digna de admirar, porque las mujeres muchas veces son más sabias que los hombres. No son tan emocionalistas como nosotros. ¿Sí? No son tan emocionalistas. A veces ellas nos frenan, ¿no es cierto? Ellas nos frenan. ¿Sí? A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ya te vas a alocar. Calmadito. Yo, dice. Ahora, esta tarea, porque hemos visto a las esposas de esa manera, claro que algunos nos reconocen, pero inconscientemente lo saben, que les delegan la tarea de la espiritualidad a las esposas. Vos busca de Dios. Vos andale la Biblia. Darásme orando. Verán, yo conversaba con alguien hace unas 2 semanas que me decía, mi esposo, conversando con mi esposo, él sabe que está haciendo mal, sabe que está equivocándose. Y le digo, ¿y cómo sabe? O sea, ¿cómo usted se da cuenta? ¿Cómo usted sabe que él sabe? Dice, yo sé que él sé porque él me dijo.
¿sabes qué? Sí, estoy haciendo mal. Eso no dice la Biblia lo que debo hacer. Yo estoy haciendo todo lo contrario. Ya, ¿y qué pasó? Dijo que él es así. Es algo contradictorio. O sea, si yo sé que estoy haciendo mal, significa que me estoy deleitando en el pecado, ¿no es cierto? Estoy deleitando en lo que hago. O probablemente estoy haciendo mal, pero me da miedo dejar ciertas cosas. Me da miedo dejar ciertas cosas. Yo estoy haciendo mal, uniéndome entre amigos a beber hasta la madrugada, hasta el otro día, 2, 3 días. Sé que está mal, pero pues vamos otra visita. ¿Sí? No nos queremos alejar del pecado, pero todo esto es dejado a las esposas por su espiritualidad. O la tarea de la espiritualidad es más bien dejada a las esposas. Primera de Corintios 11:3, que me ayude alguien a leer, por favor. Primera de Corintios 11:3. ¿Sí? ¿Quién tiene? ¿Ya tenían por aquí? ¿No? ¿Sí? A ver, Margarita. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Establece un orden, ¿no es cierto? Establece un orden. ¿Quién es la cabeza del hogar? El varón. ¿Quién es la cabeza del hogar? El hombre. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Establece un orden de sujeción. ¿En la Trinidad hay sujeción? ¿Sí o no? Ya. ¿Por qué? ¿O cuándo? El Hijo frente al Padre, él fue obediente desde el principio, dice. Le obedece en todo al Padre. Lo que él le mandó, él hace. Por eso dice, no hablo por mí mismo, sino lo que me dice mi Padre, eso hago yo, dice. ¿Y el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo. Está lo que dice el Padre y el Hijo, vuelta nuevamente. Amén. Incluso en la Trinidad, mis hermanos, incluso en la Trinidad hay sujeción, hay respeto. El Padre envió al Hijo. Cuando estuvo el Hijo, cumplió lo que el Padre le había encomendado. Y el Hijo envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos redarguye, nos consuela. Antes estaba cerrada. Ese es el orden que Dios quiere, mis hermanos. Ese es el orden que Dios quiere. Ahora, si ocupamos ese orden, sabemos ese orden, que nuestra cabeza es Cristo, y nos dejamos guiar por la cabeza. Si en el hogar la cabeza es el hombre, que se deja guiar la esposa y los hijos por el hombre, obviamente tiene que ser un hombre piadoso, ¿no? Temeroso del Señor. Las cosas van a marchar con más armonía. No digo que todo va a estar bien, sino que con más armonía. Efesios 5, 21 al 23. ¿Sí? Ahorita vas a buscar. 5, 21 al 23. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Aquí hay una comparación, ¿no es cierto? ¿Se compara a qué con qué? A ver, al esposo con Cristo. ¿Y qué le dice la tarea del esposo? Sed cabeza. ¿Cómo qué? Como Cristo es cabeza de la iglesia. Esto se repite, ¿no es cierto? Primera de Corintios 11, ¿quién leyó? Darito, ¿no es cierto? Primera de Corintios 11, 3, y se repite en Efesios 5, 21 al 23. Si respetamos esto, mis hermanos, vamos a vivir en más armonía. Pero, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Ahora la mujer se rebela contra el marido. Ahora hay movimientos feministas. El movimiento machista continúa todavía. ¿Sí? Hay hombres que son feministas y hay mujeres que son machistas también. Ahora se ve de todo, ¿ven? No podemos asombrarnos.
¿Qué pasa? Todos nos hemos querido rebelar ante lo que Dios ha creado. Satanás ha corrompido no solamente nuestros corazones, sino ha corrompido la creación que Dios hizo. Ha corrompido todo, todo. A tal punto que ¿quién gobierna el mundo? Satanás. Satanás es quien gobierna el mundo. Y todo está corrompido. El matrimonio, que es la base según la palabra de Dios. Ahora ya no existe hogar, como es esposa, esposo, hijos. Ahora hay esposo y esposo. O espose y espose. ¿No es cierto? Ahora sí les llaman, ¿no? Así les llaman. Yo estaba configurando un asistente virtual en el teléfono. Es como cuando uno le dice que haga algo para que conteste, ¿no? Ya, exacto. Y decía, ¿cómo quiere que se dirija a ti? ¿Como hombre, como mujer o no binario? Dije, a ver, pongámosle no binario, quiero escuchar. Y le dije algo, ¿no? Y era... Sí, era una voz que no sé... ¿Cuánto se demorarían en hacer esa voz? ¿Cuánto se demorarían en hacer esa voz? Ahora está en eso. En la inteligencia artificial tenemos hasta los no binarios. Cuando nosotros reconocemos la posición que tenemos, vamos a leer con más reverencia el Salmo 133. ¿Quién se lo sabe? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Ahora, vamos a topar algo específico, ¿sí? Algo específico. No, pretendo no demorarme y ni quitarles mucho tiempo el día de hoy. Yo creo que algunas personas, si no todos, hemos ido al oftalmólogo, ¿no es cierto? ¿Sí? Oftalmólogo. ¿Sí? Hacernos calzar los lentes o hacernos ver de los ojos. ¿Qué llegamos, no es cierto? Nos sentamos y dice, a ver, siéntese ahí, le voy a poner una pantalla, intente leer. Y está la letra más grande, la E, ¿no es cierto? Y empieza a leer más abajo. Obviamente sin lentes, ¿no? Usted se va a hacer calzar los lentes. Entonces, por ejemplo, yo me quito así. Yo no veo a ninguno. Sí, o sea, veo solamente sombras. ¿Sí? La cara no les veo a nadie. Así voy a predicar. Y empezamos a bajar en las líneas y ya se empiezan a ver más borrosas, se nos empiezan a cruzar. Entonces, ¿qué hace el oftalmólogo? Nos pone unos lentes bien chistosos, ¿no es cierto? Y nos pone unas lunas y empieza a cuadrar. Hasta que una vez... ¡Ahí estoy viendo bien! A ver, párese, camine, no se le hace hueco, ¿no? Ahí estoy bien, estoy perfecto, ahí sí puedo ver. Eso es agudizar la visión. Y hoy, mis hermanos, lo que yo quiero hacer, en un breve espacio de tiempo, es agudizar la visión de la oración en el hogar. ¿Sí? Quiero que nos pongamos nuestros lentes y veamos con claridad lo que es la oración en el hogar. ¿Qué hacía un sacerdote levita? Él ofreció holocaustos, ¿no es cierto? ¿Por qué hoy ya no hay holocaustos? Porque Jesucristo eliminó el holocausto porque Él fue el sacrificio. Por eso hoy ya no hay holocaustos, ¿no es cierto? Bueno, en Loja, pero preparan a perritos. ¿Qué más eran los sacerdotes levitas? Intercesores. Eran los directores de la adoración. Eran quien guiaban al pueblo hacia la adoración. ¿Qué más eran? Eran mediadores, eran instructores, eran jueces. ¿Qué pasó con Moisés, por ejemplo? Moisés incluso estaba sobrecargándose. Vino el suegro, ¿no es cierto? Y le dijo, a ver, estás haciendo mal. Escoge a hombres sabios y prudentes y que ellos resuelvan. Cuando ya no puedes resolver ahí que vengan donde ti. ¿Sí? Tú eres intercesor, mediador, ofreces holocaustos. Ahora, la intercesión. El hombre como sacerdote del hogar debe aprender a interceder. Si usted es cabeza de hogar, ¿sí? Si usted es cabeza de hogar y no ora,
y no intercede, usted debería sentirse culpable. Sí, usted debería sentirse culpable. El hombre más culpable. Y le debería doler, le debería pesar. Ahora, bueno, dice, de gana vine porque esta prédica solamente es para los que son padres, para los que son casados, tienen hijos. No, mis hermanos, no. Porque Dios ha delegado una función de sacerdocio a todos sus hijos. A todos sus hijos. Solamente que hay que aprender a ubicar ese tipo de sacerdocio. Pero ya, a ver, ya, yo soy hijo, pero todavía soy soltero. ¿Qué es lo que debería hacer el padre de un hijo soltero? Yo les he comentado algunas veces. A veces a mí me duele orar así. Pero mi hija chiquita, 6 años, es mi princesa, o sea, la amo con todo mi corazón. Ella viene, me abraza, me da besos y es más cariñosa. Sin embargo, en la noche tengo que orar por el esposo de ella. Sí me duele. Digo, Señor, primero ven antes. ¿Sí? Pero si no vienes antes, pues, cuídalo donde quiera que se encuentre. Haz que los padres sean sabios y lo críen bien. Y que Él sea temeroso de ti. Los que son solteros deberían orar por eso. Señor, mándame una ayuda idónea. Mándame una ayuda idónea. Mándame una mujer que me respete, que tema de ti. Las mujeres, mándame una cabeza de hogar. No me mandes un cabezón, una cabeza de hogar. ¿Sí? Ahora, cuando intercedemos, ¿qué hacían los sacerdotes levitas? ¿Ellos oraban de manera general? No. Ellos oraban de manera específica. Específica. De manera específica. Entonces, ¿qué significa esto en el hogar? Que el padre debe orar. ¿Por quién? Exacto. Exacto. ¿Dónde fue puesto sacerdote, pues? ¿Sí? ¿Dónde fue puesto sacerdote? Pero es que a veces somos sacerdotes y oramos primero por mis padres, todo. Ah, cierto que soy casado. Pastor Carlitos, ¿y también uno debe de orar por sus generaciones, por las que vienen, o está mal orar así? A ver, no le entendí. Por decir, yo sé orar y digo, oro por mi generación, que es mi hija, y oro por mi segunda y tercera generación. ¿También? Claro, Sí, claro, está bien, está bien. Yo debo orar, debo orar. Una futura generación es la esposa de mi hijo, la esposa de mi hijo, los nietos, bisnietos, si es que Dios lo permite, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, si está bajo la voluntad tuya, amado Dios, haz que mi generación sea temerosa de ti, ¿sí? Debemos orar de manera específica porque incluso en la oración nosotros podemos ser muy egoístas, mis hermanos, muy egoístas. Señor Dios, ayúdame, estoy pasando por este problema, estoy pasando por esto, ayúdame, guíame. Y a veces en el día, mis hermanos, a veces en el día, en el transcurso del día, oramos solo por nosotros. Nos pasa algo y nos acordamos de orar por nosotros. Pero no oramos por los demás, no oramos por la familia que tenemos. ¿Sí? No oramos por la familia que tenemos. A ver, hay algunos ejemplos. Por ejemplo, Job 1, versículo 5. A ver, mi hermanito Luis, que me ayude leyendo. Job 1, versículo 5. Y mi hermana Darito. Job 48, versículo 8. Versículo 8. Perdón, 42. Perdón. 42. Ya no llegamos hasta allá. A ver, Job 1, versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. Job se levantaba muy temprano, muy de mañana. Quizás hayan pecado mis hijos. Quizás hayan pecado mis hijos. Y ofrecía holocausto. ¿Y junto a ese holocausto qué? Oraba. Y junto a ese holocausto había una oración. ¿Ora usted así? Señor,
perdona los pecados de mis hijos. Perdona los pecados de mi esposa. Y también perdona los míos. Oramos así. Job 42, versículo 8. ¿Sí? Ya, a ver, mi hermano dice algo muy importante. ¿No es personal el arrepentimiento de pecados? Sí, el arrepentimiento de pecados es personal. Sin embargo, la cabeza de hogar tiene una función que es de intercesor. Intercesor. ¿Solo la cabeza de hogar o también nosotros? Podemos hacerlo todos, porque todos somos sacerdotes, como dije al principio. Pero, ya. Perdón. Por ejemplo, yo oro porque el arrepentimiento es personal, ¿no? Así dice Jesucristo. Dice. Así es. Si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Pero yo, una vez que pido arrepentimiento, primero por mis pecados, luego pido que hablan de los corazones de mis hijos, que toque los corazones de mis hijos, para que ellos puedan reconocer sus pecados, confesar sus pecados y arrepentirse de sus pecados. Y que sea Dios, en su infinita gracia, piedad y misericordia, perdonando sus pecados. Así es. En sentido. Sí, así es. Si yo amo a mis hijos, si yo de verdad amo a mis hijos, yo quisiera que Dios les perdone sus pecados. Yo quisiera que ellos sean salvos. Porque no lo sabemos, pero yo quisiera que ellos sean salvos. Entonces yo debo orar por la salvación de ellos. Como padre. ¿Quién es el modelo a seguir? El Señor Jesucristo. Solo cuando estuvo en la tierra, pero. ¿No es cierto? O ahora también, que está en el cielo. También. ¿Y Él qué está haciendo? Intercediendo por nosotros ante el Padre. Todos los días. Intercediendo por nosotros ante el Padre. 42:8, ¿ya lo leímos? No. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Está hablándole de los amigos que fueron a visitarlo, ¿no? Y aquí hay dos cosas que unen, ¿no es cierto? Que es el holocausto y ¿qué más? Y la oración. Hay un holocausto y hay una oración, ¿sí? Job, quizá mis hijos hayan pecado y hayan maldecido a Dios en sus corazones y empieza a orar por él. Ahora, hay un holocausto y hay una oración. Que Dios Esto bendiga tu vida. íntimamente relacionado. Gracias Y el por holocausto, dejarnos entrar donde tú estás. ¿a quién sacrificamos hoy? También había sacerdotes israelitas, ¿no es cierto? Todos los sacerdotes que vemos en la Biblia, israelitas. Ellos acompañaban el holocausto con la oración. Y podríamos ver muchas más cosas acerca del tema de la oración y el holocausto. Por ejemplo, el tema del lugar santo en el tabernáculo y cada uno de sus utensilios que había. Pero ese no es el tema, mis hermanos, y no me quiero meter ahí. ¿Sí? Solamente mencionar, por ejemplo, cuando en Esdras 6 se realiza una oración, se pide que haga una oración, este era un decreto del rey Darío, le dice que deberán interceder por el rey y por su familia. ¿Sí? ¿Cómo? Ofreciendo un holocausto y acompañándolo con una oración. Siempre, mis hermanos, siempre cuando ustedes se encuentren en la Biblia acerca de un holocausto o de un sacrificio o de una intercesión, hay un sacrificio y la oración siempre unidos. Siempre están unidos. Ahora, ¿quién es el modelo a seguir? Ya les dije, ¿quién? Cristo. Cristo es un intercesor. Cristo es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Romanos 8:34. Otra persona, Hebreos 7:25. ¿Lo tienes? Ya. Tienes Romanos, ¿no? Ya, a ver, vamos a leer. 8:34. Ajá, 8:34. Vamos a ver. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está a la diestra de Dios. Él murió, pero también
resucitó. Él fue elevado al cielo y ahora está intercediendo por nosotros junto al Padre, o al lado del Padre, intercediendo día y noche a la diestra de Dios Padre. ¿Qué dice Hebreos 7:25? Amén. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Otra vez, interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Dice, porque tenemos un sumo sacerdote que ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar ayuda para el oportuno socorro. ¿Dónde dice eso? Tarea, entonces. Efesios 5:25, como ya hemos leído, mis hermanos, dice que el modelo de sacerdote es Cristo. El modelo de esposo es Cristo. Y debemos aprender a imitar ¿a quién? A Cristo. Como esposos debemos aprender a imitar a Cristo. ¿Cómo podemos decir, mis hermanos? Esto es muy importante. ¿Cómo podemos decir que somos proveedores? ¿Cómo podemos decir que somos cabezas de hogar? ¿Cómo podemos decir que somos guías, que somos protectores? Si descuidamos el método más importante para asegurar el bienestar, los medios de la oración intercesora. ¿Cómo yo me puedo considerar proveedor, guía, cabeza, si descuido la oración? ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo debería entonces orar un hombre cotidianamente? ¿Cómo debería orar un hombre cotidianamente? Hebreos 7:27, por favor. Sí. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una vez para siempre, ¿de quién está hablando? De Cristo, está hablando de Cristo. Él ofreció una vez y para siempre, ¿no es cierto? Dice, un sacrificio para perdón de mis propios pecados y para perdón ¿de quién? Del pueblo, ¿no es cierto? Del pueblo. Lo que decía mi hermano Luchito, ¿no es cierto? Que estaba en todo lo correcto. Primero oro por mis pecados para que Dios perdone mis pecados. Y después empiezo a orar por mi familia, por mi hogar. Un sacerdote intercede sacrificialmente. ¿Sí? Graves en esto. Un sacerdote intercede sacrificialmente. Hay gente que ora, Señor, ten piedad de mi hijo. Yo ya le he predicado. Yo ya lo he reprendido, ya lo he castigado, le he quitado el teléfono, le he quitado la tablet, le he quitado todo. Señor, ya ayúdame, yo ya no puedo en mis fuerzas. ¿Estará bien? ¿O será que yo debo acercarme a través del mérito que Cristo hizo? Ya no ofrecemos un holocausto. Ya no ofrecemos un holocausto. Cristo ofreció el holocausto. ¿Será que yo llego a pedir clemencia? Sabiduría para criar a mis hijos. ¿Será que yo debería llegar ante los pies del Señor para rogarle y suplicarle que Él sea haciendo la obra en mi hijo? Que Él sea dándome sabiduría para ser un buen padre, para ser una buena madre. Porque por mis obras, perdónenme, nadie se va a salvar. Si fuera por mis obras, todos van al infierno. ¿No es cierto? Pero es la obra sacrificial de Cristo. Debemos ir ante el propiciatorio suplicando en los méritos de la sangre de Cristo. Eso es lo que debe hacer el hombre cabeza de hogar. No en nuestras propias obras. Un sacerdote intercede, ya les había dicho, ¿no? General o específicamente. Ya les dije esto. Específicamente. Intercede por cosas particulares, por cosas específicas. Juan 17:9. Vamos a ver un ejemplo. Ya, con esto ya termino. Tal vez hay algo que no sepamos, ¿sí? Pero los sacerdotes en la Biblia fueron puestos por personas específicas o para personas específicas, ¿sí? Y para cosas específicas, siempre. No había un sacerdote que era para todo el mundo, ¿sí? No había un sacerdote que era para todo el mundo.
había para personas específicas y para cosas específicas. Mi deber como pastor es orar por la congregación que Dios me ha permitido dirigir. Claro que está bien que ore por otras iglesias, pero si me paso orando por otras iglesias y nunca oro por ustedes, no estoy siendo un buen sacerdote de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 17:9? Ya, a ver. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cristo mismo está diciendo, yo ruego por ellos, no ruego por todo el mundo, no ruego por todos, solamente por los que me diste. Aquellos que me diste nunca se perdieron. De los que me diste ni uno he perdido, ni uno. Y no solamente por ellos, sino por los que han de venir, por palabras de ellos. Jesús mismo fue puesto como sumo sacerdote por un grupo de personas específicas y para algo específico, la salvación y redención de nuestro pecado y establecer la comunión otra vez con Dios. Debemos, mis hermanos, nosotros orar por nuestra esposa y por nuestros hijos. Las demás cosas pueden esperar, mis hermanos. Las demás cosas pueden esperar. Y si no lo hacemos, debemos sentirnos culpables. Usted puede orar todo el día, puede dirigirse delante del Señor, pero nunca se olvide que tiene que orar por su esposa y por sus hijos. Nunca. Nunca se olvide. En cualquier oración que usted haga en el día. Nunca se olvide de eso. Una forma de orar, de dirigirse al Señor es orar como sacerdote. Pedir siempre por su esposa y por sus hijos. Siempre, en todo momento. A veces oramos más por nuestros padres, oramos más por nuestros cuñados, por nuestras cuñadas, oramos más por nuestros hermanos y no oramos por nuestra esposa y por los hijos. Una madre cae en el error de solamente orar por su esposo. Ya cámbialo, estico. Pero también tiene que orar por sus hijos. Tiene que orar por sus hijos. Tiene que orar pidiendo sabiduría para que ella sea una buena madre. Una madre paciente. Una madre que se instruya en la palabra de Dios para poder enseñar así a sus hijos, educar bien a sus hijos, ser temerosa. Una madre que pida ya iba a hablar cosas que no son. Una madre que pida la llenura del Espíritu Santo, porque tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿no es cierto? Se supone eso, ¿no es cierto? Que somos cristianos, tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Que pida la guía del Espíritu Santo para poderse sujetar. No, eso no voy a orar. Primero por mis hijos. Luego me sujeto a este otro. No, mis hermanos. No. Debemos pedir la guía para que la mujer se pueda sujetar. Así como el esposo debe pedir la guía para que se pueda sujetar a Cristo y ser un ejemplo de Cristo en su hogar. La imagen, muchas veces, que tienen los hijos de los padres es la misma imagen que tienen los hijos de Dios. Porque somos nosotros los representantes de Dios en nuestro hogar. ¿Quién les va a enseñar a mis hijos pequeños a orar? ¿Quién les va a enseñar a arrepentirse de los pecados? ¿Será que el Señor Jesús baja y entra a la casa y dice, está en mi casa? ¿Está Matías ahorita? Sí. Venga, que les voy a enseñar a orar. No, es una tarea nuestra. Es una tarea nuestra. La esposa debe orar por el esposo y el esposo por su hogar. Nunca se olviden de orar así. Nunca se olviden de orar así. Amén. ¿Hemos aprendido algo hoy? Sí. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Pónganse de pie. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, queremos pedirte dos cosas. La primera, ora por este ministerio. Y la segunda, comparte este podcast con tu familia y amigos. En Facebook puedes buscarnos como Iglesia del Evangelio del Señor Jesucristo.
y en YouTube como Sol Escritura, donde pronto encontrarás más mensajes como este.